Hola, hola, nos encontramos en un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Sí, con todo mi amor aquí les traigo este chaleco divino que hacemos con grannies en formas hexagonal. Les voy a enseñar cómo hacer el granny completo, luego vamos a hacer grannies por la mitad y para el hombro vamos a hacer un granny de 4 lados, ¿sí? Bueno, vamos a aprender cómo unirlos y cómo armar esta estructura, ¿sí? De manera tal que les quede esta forma de chaleco, ¿sí? Vamos a aprender muchos tips, terminaciones y demás. Así que, manos a la obra. La combinación de color es totalmente a elección. Pueden utilizar un solo tono, 2, 3, 4, lo que quieran. En este caso yo utilicé 9 tonos, ¿sí? Que fui combinando entre sí. Podrán ver aquí, tengo un montón de grannies que fui combinando. Ven, por ejemplo, aquí usé el rojo, este rojizo, y luego en la primera vuelta, y luego aquí lo utilicé en la tercera vuelta. Ven lo mismo con el verde, lo utilicé aquí en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Sí, así fui combinando, así que la idea original es que ustedes puedan en este proyecto utilizar restos de hilados que tengan que les hayan quedado. Sí, eso sería una buena idea como para siempre las tejedoras tenemos muchos hilados que nos van sobrando. Bueno, estaría bueno poder usarlos en este proyecto. Si no, seleccionar los tonos que ustedes quieran utilizar y lo hacen con tonos nuevos, ¿no? Vamos a necesitar colores para combinar nuestro granny y uno que va a ser el color base que va a predominar en el diseño y a su vez va a ser el que va a unir a todos los grannies. ¿Ven? Cuando hagamos las uniones, ¿ven? Nos van a quedar todos iguales con este último tono, ¿sí? En este caso usé un color natural, pero bueno, ustedes pueden elegir el que a ustedes más les guste. Les voy a indicar la medida de este granny. Lo vamos a utilizar de esta manera, ¿sí? Dejando 2 vértices en la parte superior y para abajo. De esta manera, miren, en este caso mide 12,5, ¿sí? 12,5 de lateral hasta lateral. Lo mismo sería así, así y así, ¿sí? Y de vértice a vértice tenemos unos 15 centímetros. Tengan en cuenta que en base a esta medida es cuántos grannies van a necesitar, ¿sí? Ustedes van a hacer el granny, si quieren pueden hacerlo con distintos materiales y ven cuánto les lleva, y si no, para hacer más grande o más chico, pueden ir cambiando la aguja, eso también, o agregar vueltas, ¿sí? En este caso, si quieren el granny un poco más grande, agregaría otra vuelta más alrededor, ¿sí? Así de varetas. Ok. En este caso yo tengo 12,5 como les dije y voy a necesitar en este caso 4. Yo uniendo 4 voy a llegar a 50 centímetros, ¿sí? 2 de estos van a ser 25 centímetros y si agrego 2 más, ¿ven? Que sería, vamos a suponer que esta es la espalda, vamos a tener en total 50 centímetros, ¿sí? Entonces ya digo, bueno, voy a tener 100 de contorno, está bárbaro para mi medida, bien, pero ustedes van a ir corroborando según a la medida que quieran llegar, cuántos grannies van a utilizar. Bueno, igualmente necesitan que sean, como les dije, en número par, ¿no? Pero lo que yo les recomiendo es manipular el tema del tamaño del granny, ¿sí? Si ustedes quieren llegar, no sé, a 120, bueno, hagan un granny un poco más grande, ¿sí? Pero traten de mantener esta estructura de 8 grannies alrededor, lo que es el contorno de busto, ¿sí? Para que lo puedan realizar igual que lo hice yo. Aquí les hice un dibujo a mano alzada de cómo es la estructura
de este chaleco, ¿sí? El chaleco estaría aquí de forma abierta. Acá tenemos un delantero, el otro delantero y esta sería la espalda, ¿sí? Si quieren pueden hacerle ahí un screenshot para que luego les sea más fácil poder armar esta estructura, ¿sí? En la parte superior van a ver que tengo estos dos cuadrados en formas de rombo, ¿sí? Cuadrado me refiero porque tiene 4 lados, ¿sí? Pero van a quedar como figuras de rombo. Estas figuras son las que unen en la parte del hombro, por lo tanto esta parte va a ir unida aquí, a este sector, ¿sí? ¿Ven? Y le hice acá unas flechitas. Por lo tanto aquí está abierto completamente, cerrado, esto quedaría a través de esta unión, ¿sí? Entonces, de grannies en forma de hexágono, ¿sí? De 6 lados vamos a necesitar 22. Luego mitades vamos a necesitar 8 y luego 2 rombos, ¿bien? Las mitades, como ven acá las tengo en un color más clarito, con naranja. Vamos a utilizarla en la parte del frente, en la parte del delantero acá donde se abre la prenda, ¿no? Donde se une. Vamos a utilizar 2 aquí y 2 en la parte de la espalda, bien, en la parte superior. Y luego los 2 rombos aquí en la parte del hombro, bien. Aquí tengo entonces las 3 piezas que van a conformar nuestro chaleco. Y como les explicaba, vamos a necesitar entonces 22 de esta pieza, ¿sí? De 6 lados. Vamos a necesitar 2 de esta, de 4. Y después vamos a necesitar 8 piezas que son la mitad del granny original, ¿sí? La mitad necesitamos 8. ¿Sí? Con todas esas piezas vamos a armar este chaleco. Vamos a utilizar entonces este hilado semigrueso 8/6, ¿sí? Que es el que uso casi siempre para todos mis proyectos, al menos los que estoy enseñando, porque es un material que es súper versátil para bueno, adaptarlos a un montón de proyectos y me encanta aparte tejerlo, no sé, es muy placentero. Bueno, tenemos tonos cuales quieran para poder trabajar. En este caso voy a hacer la muestra con este color, ¿sí? Que es un verde esmeralda. Y la aguja que utilicé para este hilado es una 4,5. Sí que les va a quedar bastante con cuerpo, pero no duro, ¿sí? Miren qué lindo que queda. Y este granny no está bloqueado. Y miren qué bueno que queda. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a realizar un nudo deslizado. Colocamos la aguja y lo primero que haremos son 4 cadenas que vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera y formar este anillo que vamos a trabajar dentro haciendo lo siguiente. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a tomar la lazada y vamos a hacer una vareta que va a picar dentro de este círculo que formamos, ¿sí? Saco hebra y hago una vareta. Esta vareta no la voy a cerrar, ¿sí? La voy a dejar en suspenso en la aguja y voy a hacer una más. De esta manera voy a tener 3 rulitos y ahora sí voy a cerrar por completo. Cuando cierro voy a hacer 2 cadenas, ¿sí? Esto lo voy a repetir, miren. Ahora vamos a hacer 3 varetas sin cerrar, miren. 1, 2 y 3. Estas las voy a cerrar todas juntas. Hago 2 cadenas. Nuevamente voy a repetir. 2, 3 y cierro todo junto. 2 cadenas. Esto lo voy a repetir hasta formar 6, hasta tener, mejor dicho, 6 de
estas varetas, estos grupitos de varetas, ¿sí? 6 en total. Llegué al final, hago las últimas 2 cadenas y voy a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena del punto, ¿sí? Que hicimos en sí. Miren, de esta manera voy a cortar la hebra y voy a cambiar de color. Luego todas estas hebras las van a ir escondiendo o en el mismo tejido o con una agujita las van a ir escondiendo. Voy a cambiar entonces de color y voy a comenzar a trabajar en los espacios cadena, ¿sí? Voy a picar, ahí dentro voy a tomar material y voy a realizar 2 cadenas. Luego en el mismo espacio voy a hacer una media vareta, ¿sí? Media vareta, miren, se las voy a mostrar, si alguna es principiante no lo sabe. Tomo la lazada, tomo hebra y en vez de hacer la vareta, lo que hago común, ¿no? Que es trabajar de 2 en 2, voy a trabajar cerrando completamente. Miren, con hebra cierro. Así, bien. Luego lo que voy a hacer es pasar directamente al otro espacio cadena y voy a hacer una media vareta aquí también. ¿Ven? Voy a hacer otra media vareta más y ahora sí lo que hago son 2 cadenas de separación y 2 medias varetas más en el mismo lugar. Hacemos una y 2. ¿Ven? Este es el motivo, ¿ven? 2 medias varetas, 2 cadenas, 2 medias varetas. Voy al otro espacio cadena y voy a hacer lo mismo que hice acá. Hago una media vareta, otra más, 2 cadenas y 2 medias varetas. Esto lo voy a repetir hasta llegar al principio en donde solamente habíamos hecho la mitad, ¿sí? Cuando terminemos la vuelta vamos a terminar este motivo. Llego entonces al final donde tenía solamente las 2 cadenas y una media vareta y aquí lo que voy a hacer es hacer 2 medias varetas en ese espacio y para cerrar hago una cadena, tomo lazada y hago una media vareta que va a picar en la tercera cadena. Sí, las voy a cerrar así los granis para que me quede más prolijo. ¿Bien? Y aquí haría el nudito, dejo hebra y corto para cambiar el color. Comenzamos una tercera vuelta. También vamos a trabajar en los espacios cadena con otro tono. Y vamos a realizar entonces 3 cadenas. Luego lo que hago es una vareta en este mismo espacio. Y aquí tendría la mitad del primer motivo. Voy a hacer 3 cadenas, ¿sí? Que van a separar. Voy a ir al siguiente espacio cadena y voy a realizar entonces 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas, ¿sí? Luego 3 cadenas de separación y voy a seguir repitiendo, ¿sí? Este es el motivo: 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 3 cadenas. Eso lo voy a ir repitiendo en cada uno de los espacios cadenas de la vuelta anterior. Realicé toda la vuelta y al llegar al final vamos a completar el primer motivo, ¿sí? Hacemos una vareta, otra más, y vamos a hacer el mismo cierre que hicimos en la vuelta anterior: una cadena y una media vareta que pica en la tercera cadena. De esta manera lo cerramos. Comenzamos una cuarta vuelta. Vamos a trabajar nuevamente en los espacios cadena, ¿sí? Vamos a tomar cualquiera y vamos a comenzar entonces con 2 cadenas, 1, 2, y en el mismo espacio una media vareta.
Luego lo que hago es, donde teníamos las 3 cadenas, voy ahí a picar, ven, en ese espacio, y voy a hacer una vareta. Bien. Ahora vamos a hacer una doble vareta. ¿Cómo se hace la doble vareta? Vamos a hacer 2 lazadas en la aguja. Vamos a pasar por encima, ven, de estas 3 cadenas y vamos a ir a la vuelta número 2 en el centro, ven, en la unión de estos 2 motivos. Voy a tomar ahí, a envolver y a pasar la hebra con la cual voy a tomar las 3 cadenas y esta vuelta número 2, ¿sí? Y ahí lo que hago es hacer una lazada, 2 y 3. Ahí me quedaría la doble vareta. La vamos a repetir. Doble lazada en la aguja, voy a la vuelta número 2, pico y tomando tanto las 3 cadenas, ese espacio, como la segunda vuelta, voy a sacar hebra y voy a realizar la vareta doble. 1, 2 y una tercera que pasa por la cadena. Bien, solamente vamos a hacer 2 dobles varetas y luego vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Hicimos una vareta, vamos a hacer otra vareta más, solo aquí en el espacio, ven, de las 3 cadenas hago la vareta acá, solo acá, ven, solo esta. Así les quedaría, miren. En este espacio vamos a trabajar entonces una vareta que solo pica aquí, 2 dobles varetas que pican en la segunda vuelta y una vareta que solo pica en esta, en la tercera vuelta. Bien, ahora vamos a seguir trabajando aquí en los espacios cadena, ¿sí? Con el motivo. En este caso vamos a hacer medias varetas, 1, 2 medias varetas, 2 cadenas y 2 medias varetas. ¿Sí? Estamos repitiendo aquí en la esquina lo mismo que hicimos en la vuelta número 2. Luego voy a repetir lo que hice aquí. ¿Ven? Cada vez que me encuentre con las 3 cadenas vamos a hacer lo mismo. Una vareta primero en las cadenas. Una doble vareta que pica en la segunda vuelta. Otra doble vareta que pica en el mismo espacio. Una vareta, entonces, como hicimos anteriormente, y ahí quedaría trabajado esta parte. Luego en la esquina repetimos entonces medias varetas, 1, 2, 2 cadenas y 2 medias varetas. Y así voy a ir trabajando toda la vuelta hasta completarla y llegar aquí al principio donde voy a terminar. Llegué al final, entonces hago lo mismo, ¿sí? Una cadena y una media vareta que pica en la segunda cadena que hicimos al principio, ¿sí? De esta manera queda cerradita y terminada la cuarta vuelta. Ahora nos quedaría simplemente hacer con el color base toda una vuelta de varetas para ya formar, digamos, en esta última vuelta lo que van a ser, digamos, después las uniones de los granis, ¿sí? De esta manera quedaría completito con esta vuelta. Vamos a comenzar entonces también en los espacios cadenas y vamos a hacer 3 cadenas y una vareta en ese espacio. Luego, fíjense, nosotros teníamos 2 medias varetas acá que trabajamos, ¿sí? Solamente vamos a picar en la segunda, ¿sí? En esta vamos a hacer una vareta, ¿sí? Y vamos a trabajar una vareta en cada una de estas, de este motivo, ¿sí? En total van a ser 4. Hacemos una,
2, 3 y 4. Y luego vamos a hacer lo mismo acá, que tenemos dos medias varetas, solo vamos a picar en esta, en la primera. ¿Sí? Ahí está. Luego ya iría al espacio cadena, en donde voy a hacer 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Bien, bueno, les quiero mostrar para que se guíen que aquí en los laterales solo vamos a tener 6 varetas, ¿sí? 6 varetas que pican acá, sin contar lo que vamos a hacer en los vértices, ¿sí? Serían 6 aquí y los vértices que los trabajamos con 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, ¿sí? Esto lo voy a repetir en todos los lados hasta completar la vuelta. La vuelta la voy a cerrar como venimos cerrando todas las vueltas, ¿sí? Una cadena y una media vareta que pica en la tercera cadena. Como les decía, la pueden cerrar como hicimos en las vueltas anteriores, sino una forma de cerrar, de terminar los grannies de forma muy prolija, que yo la utilizo casi siempre, es una puntada invisible, yo lo llamo, ¿viste? Bueno, hacemos 2 cadenas, sí, que serían las 2 cadenas que venimos trabajando en todos los vértices, ¿sí? 2 cadenas, y sin hacer ningún otro punto extra voy a estirar y voy a cortar la hebra y voy a dejar una colita a propósito para trabajar con una aguja planera. Voy a enhebrar y lo que voy a hacer es esto, miren, voy a introducir mi aguja en la segunda vareta, en este caso, ¿sí? Este punto lo pueden hacer en cualquiera, siempre. O sea, por ejemplo, terminaron acá, voy a introducir mi aguja aquí, en la anterior. Siempre así, ¿bien? Bueno, voy acá. Introduzco mi aguja tomando los 2 rulitos de la cadena, la paso para atrás y luego voy a volver hacia adelante y voy a pasar mi aguja por el centro de esta cadena. ¿Ven? Por el centro. De esta manera voy a formar una nueva cadena. Si ustedes observan cómo son las cadenas por encima, ¿ven? Cómo son. Bueno, es esto lo que estamos formando. Miren cómo se formó. Voy a volver a pasarlo por acá, miren. Tenemos ahí. Voy a pasarlo así por adentro. Y de esta manera, miren cómo se forma la cadena. ¿Ven? Les va a encantar esta terminación. La van a empezar a usar siempre. Yo ya la he enseñado en otros videos y tengo un video en donde solo explico esto. ¿Quieren después ver? Y una vez que ya lo pasé, voy para la parte de atrás y remato. ¿Sí? Aquí esta ya sería la última, así que vamos a rematar, a esconder las hebras, a hacer todo lo que tenemos que hacer, todo el trabajo que para algunos es medio tedioso. A mí hay veces que me gusta y hay veces que no. Estoy según cómo me venga la cosa. A veces me estoy contenta escondiendo hebras y a veces no. Esa es la verdad. Bueno, así nos quedaría terminado este hermoso granny. Miren lo que es. Qué bonito. Las combinaciones que utilicé en este caso. Y acá tengo este que les estaba mostrando de modelo. Ven que cómo queda. Bueno, entonces como les dije, de estos van a ser 22. Ahora vamos a hacer la mitad de este granny. Les voy a enseñar cómo se hace. Vamos a hacer entonces la mitad, que les quedaría así. Es la mitad de la mitad. Porque a su vez también necesitamos que agregar, digamos, una vuelta en esta parte. Así que vamos a hacer unos cambios en la estructura para que nos quede así perfecto. La mitad, la mitad. Bien, bueno. Vamos a comenzar entonces esta primer vuelta. En este caso lo que vamos a hacer es un anillo mágico, ¿sí? El anillo mágico voy a utilizar mis 2 dedos, ¿sí? Y voy a envolver 2 veces, voy a pasar mi hilado. Y lo que hago, lo paso así, ¿ven? Y lo que hago es tomar
con la aguja introducir en esa vuelta y saco hebra, ¿sí? De esta manera me queda el anillito. Y lo que hago luego es hacer una cadena como para que ya me quede el trabado, ¿sí? Y empiezo a trabajar. Luego después, ven, se va estirando esto y lo van cerrando. Lo que voy a hacer para comenzar son 5 cadenas, ¿sí? En este caso tengo 2, con la primera que hice para mostrarles cómo empezaba el anillo, ¿sí? Así que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, ¿sí? Ahora vamos a hacer este primer punto que era de varetas que cerraban juntas, ¿se acuerdan? Entonces son 3, 1, 2 y 3 que cierran juntas. Bien, ahora lo que hago son 2 cadenas y en el mismo anillo una vareta, ¿sí? Esta sería para comenzar la primera mitad. Voy a estirar de mi anillo y lo voy a cerrar. ¿Sí? En este caso vamos a cambiar el color. Vamos a comenzar una segunda vuelta, ¿sí? Siempre tomando del lado del derecho, ¿sí? Vamos a trabajar siempre del lado del derecho, así que cortamos la hebra y del lado contrario vamos a contar. Recuerden que hicimos 5 cadenas, vamos a contar 3 y en la tercera voy a picar. ¿Ven? Voy a introducir mi aguja ahí, voy a tomar material y voy a realizar 2 cadenas, ¿sí? 2 cadenas. En el mismo espacio, ven acá, en este espacio cadena, que nos van a quedar 2. Bueno, ahí lo que voy a hacer es trabajar 2 medias varetas, 1, 2, voy a hacer 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 2 varetas, 2 medias varetas, perdón, ya iba a ser mal. Bien, ahí nos quedaría la primera. Ahora voy a directamente saltar a las otras 2 cadenas, ven, que tenemos acá, y voy a hacer lo mismo. Voy a realizar 2 medias varetas, 1, 2, yo ya voy escondiendo los hilos, y en el 2 cadenas y en el mismo espacio 2 varetas, ¿sí? Y para terminar hacemos una media vareta que va a picar acá en la vareta de la vuelta anterior, ¿sí? Y aquí nuevamente debemos cortar hebra. Luego todo esto lo van a esconder, ¿sí? Si ustedes quieren utilizar otra técnica para cambiar color, obviamente lo pueden hacer, ¿sí? A mí me resulta cómodo así. Voy a comenzar una tercera vuelta, voy a irme aquí a donde hicimos las 2 cadenas para comenzar, voy a picar en la segunda cadena, voy a tomar material y lo que voy a hacer son 6 cadenas en este caso, ¿sí? Tengo 3, 4, 5 y 6. 3 que vendría a ser mi primer vareta y 3 de separación, ¿sí? Ahora voy a ir acá al espacio cadena, aquí, y voy a trabajar 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas, ¿sí? Recuerden que acá estamos haciendo los vértices, ¿sí? De como hicimos acá. Luego hago 3 cadenas que separan y en el otro espacio cadena voy a hacer nuevamente 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Luego 3 cadenas, ¿sí? Ahí
3 cadenas y voy a hacer una vareta aquí en el último medio punto. ¿Sí? De esta manera miren cómo va quedando. Perdón. Voy a contar 3 cadenas y voy a picar y voy a tomar hebra nueva y lo que voy a hacer es 2 cadenas, ¿sí? Y aquí dentro voy a hacer una vareta, ¿sí? Vamos a trabajar lo mismo que hacíamos en el entero, ¿sí? Esto, vareta, doble vareta y vareta. Entonces, vamos a hacer acá doble vareta, una vareta doble, perdón, que va a picar en la segunda vuelta. Miren, tenemos estas 2 cadenas y aquí comenzaban las dos medias varetas, ¿ven? Bueno, ahí vamos a picar y vamos a hacer una vareta doble y otra más. Bien, luego ven como tengo acá, mira, acá estaríamos, ven, una vareta acá y 2 medias varetas, 2 varetas dobles ahí. Y aquí nos faltaría una vareta que va a estar acá en las cadenas, solo toma las cadenas. ¿Estamos? Ahora vamos aquí y hacemos 2 medias varetas, 1, 2, 2 cadenas, 2 varetas, 2 medias varetas. Y aquí otra vez lo mismo, ¿sí? Tenemos las 3 cadenas, hacemos una vareta en las cadenas, una doble vareta en la segunda vuelta. De esta manera tomamos las 2 vueltas y una doble nuevamente. Nos faltaría una vareta, ahí tenemos completo, y luego la esquina, medias varetas. Y aquí ya trabajaríamos el último motivo, nuevamente lo mismo, una vareta, una doble que pica acá, ven, teníamos 2 medias varetas, en total tenemos 3 medias varetas. Bueno, entre la tercera y la segunda picamos y hacemos una vareta doble. Otra más. Y una vareta solamente en las cadenas. Para terminar, vamos a hacer una media vareta, perdón, aquí, en la vareta de la vuelta anterior. ¿Sí? De esta manera vamos a trabajar la mitad, ya lo tenemos completa. Solo nos falta la última vuelta, que es en el tono base. Vamos a comenzar entonces esta última picando en las esquinas, ¿sí? En cualquiera de estos vértices vamos a tomar entonces material y vamos a hacer toda una vuelta de medias varetas, perdón. ¿Sí? Tenemos 3 cadenas para comenzar y una vareta donde haríamos la mitad, ¿sí? Igual pueden comenzar donde quieran, ¿ok? Recuerden acá los costados hacíamos 6 en total, así que hacemos una vareta picando acá en la segunda media vareta de la vuelta anterior. Luego tenemos las 4 aquí del motivo, que son 2 varetas y 2 varetas dobles. Entonces ahí hacemos 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Una más aquí en la segunda. En total ahí tendríamos 6. ¿Ven? Y luego la esquina la trabajamos como venimos haciendo. 2 varetas,
2 cadenas y 2 varetas. Luego aquí tenemos que respetar el tema de el costado, ¿sí? Esto, miren, quiero mostrarles acá. Tenemos la mitad. Por lo tanto, estos dos costados tienen que ser lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Es lo mismo. Esta. Entonces tenemos que tener 6 varetas y las esquinas. Las esquinas tal cual. Y 6 varetas, ¿sí? Entonces, miren, nosotros tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 y una cesta tendríamos que hacer acá. Pero acá tenemos que hacer la esquina también. Entonces nos va a quedar como mucho. Entonces la idea es esta. Vamos a utilizar el primero de las varetas, de las medias varetas. Y vamos a hacer una vareta ahí. ¿Sí? Esto es a diferencia de como veníamos haciendo acá, ¿eh? Hacemos otra más. En total tenemos que tener 6. Así que acá vamos 3, 4, 5 y 6. Y acá, en este último que les quedó, media vareta, vamos a hacer una esquina, ¿sí? Completa. Entonces, tendríamos que hacer 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Todo pica en la misma media vareta, ¿ven? Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a hacer este lateral, que lo único que vamos a hacer es respetar cada hilera, ¿sí? De vareta y de media vareta. Vamos a hacer 2 varetas, ¿sí? Simplemente vamos a trabajar así. Acá tenemos ya la primera, entonces aquí vamos a hacer 2 varetas. Bien, acá tenemos una segunda, 2 varetas, 2 varetas en cada una, entonces, de las varetas que nos encontramos en forma horizontal. ¿Sí? Aquí estoy en el centro, paso al siguiente lado y voy a seguir haciendo 2 varetas por cada una de las filas, ¿sí? Hasta llegar al otro extremo. Luego llego aquí a este extremo, ¿sí? Al siguiente vértice. Lo que voy a hacer es buscar las 2 cadenas que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a picar en la última cadena, en la segunda sería. Tomamos lazada, picamos ahí y hacemos una esquina. ¿Cómo vamos a hacer? 2 varetas, todo picando en la misma cadena, ¿sí? En el mismo lugar. 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Luego lo que voy a hacer es continuar con este lado, también realizando 6 varetas, ¿sí? Al igual que hicimos de este lado, lo mismo. Y luego simplemente lo que vamos a hacer es terminar esta esquina, en este caso porque lo comencé aquí, y vamos a cerrar exactamente igual como cerramos el anterior grano. Vamos a comenzar este rombo nuevamente con un anillo mágico. Y lo que vamos a hacer aquí van a ser 2 cadenas. Para comenzar, tomamos lazada y hacemos una vareta sin cerrar y una segunda vareta sin cerrar, ¿sí? Y luego lo voy a cerrar todo junto y hago 2 cadenas. Luego en el mismo espacio, nuevamente, una vareta sin cerrar, 2 y 3, ¿sí? Cierro todo junto, 2 cadenas. Así voy a repetir hasta tener 4 de estos grupitos, ¿sí? Comenzamos una segunda vuelta. Como verán, es exactamente lo mismo que este, ¿sí? Solo que en este hacíamos 6 del primer punto, 6 grupitos de aquí, 6, 6 y 6. En este caso vamos a hacer 4, ¿sí? Entonces,
una segunda vuelta en el espacio de 2 cadenas, hacemos 2 cadenas y una media vareta. Luego voy al otro espacio cadena y hago 2 medias varetas, 2 cadenas, 2 medias varetas. Lo mismo en los otros espacios. Al finalizar completo esta esquina y cierro. Una tercera vuelta, entonces, con 3 cadenas, una vareta, 3 cadenas, ¿sí?, de separación. Luego voy a la otra esquina, hago 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y 3 cadenas de separación. Así voy repitiendo toda la vuelta. Comenzamos una cuarta con 2 cadenas. Aquí donde estamos trabajando siempre comenzamos acá en el vértice. 2 cadenas y una media vareta. Y ahora aquí una vareta y una doble vareta que pica en la segunda cadena. Bueno, como verán, estamos haciendo un repaso porque es exactamente igual que el granny original, solo que lleva 4 lados, ¿sí? Las esquinas son entonces medias varetas separadas por 2 cadenas y así toda la vuelta. Y para finalizar vamos a hacer toda una vuelta de varetas, ¿sí?, como veníamos trabajando, exactamente igual tienen que quedar los laterales, ¿ven? Serían 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y 6 varetas en cada uno de los laterales. Ahí tendríamos completo entonces las 3 piezas que necesitamos. Una vez que tenemos entonces distribuido la estructura de cómo van a ir ubicados los grannies, los vamos a empezar a unir. La unión que realicé es una costura, sí, que se hace de la siguiente manera. Voy a enhebrar una hebra, ven, en la aguja lanera, y lo que voy a hacer es ir enfrentando los 2 lugares que vamos a coser, y lo primero que voy a hacer es unir uno con otro, ¿sí? Recuerden que nosotros en las esquinas tenemos 2 cadenas, ¿sí? Vamos a tomar el rulito de una de las cadenas y el rulito de la siguiente y vamos a comenzar ahí, ¿sí? Vamos a dejar un poco de hebra siempre para luego poder estirar. Y ahora lo que voy a hacer es volver sobre el primer agujerito que trabajamos, ¿sí?, el rulito. Voy a introducir mi aguja ahí y la voy a pasar por la siguiente, ¿sí? Ya ahí estaríamos trabajando en la vareta. Voy a estirar. Y luego voy a ir al siguiente granny, que es el que tengo aquí. Y voy a hacer lo mismo. Voy a introducir la aguja por donde está la cadena. Y luego lo voy a sacar por el siguiente, ¿sí? Siempre trabajando ahí por el centro, tomando solo un rulito. Bien, ahora voy al lado de enfrente nuevamente. Esto lo voy a hacer siempre. Trabajo en uno y luego voy al otro, al uno y al otro. Ahora me tocaría en este. Voy a hacer lo mismo. Voy a introducir la aguja por donde la saqué anteriormente y voy a tomar el siguiente, ¿sí? De esta manera voy a ir avanzando en la costura. Lo mismo de este lado. Introduzco la aguja por donde la saqué, la saco por el siguiente, el anterior, el siguiente, y así voy a ir trabajando todo lo que corresponde a lo que tengo que unir, ¿sí? Miren, aquí ya pasé por todo y lo que hago es estirar de ambos laterales y voy a ir sujetando esta costura. Miren, súper fácil. De esta manera me queda unido.
Hay un montón de formas de poder unir granis. En este caso me pareció la más conveniente. Bien, pueden, si no, otra que pueden utilizar es hacer un punto deslizado tomando también 2 rulitos y ese le quedaría por acá arriba, la unión, ¿sí? Pero bueno, en este caso me pareció que me resultaba más cómodo hacer esta unión y que quedaba muy prolija. Acá podemos ver entonces en más detalle, ven cómo queda la unión, ahí lo pueden observar, queda súper prolijo. Y bueno, pueden organizar primero uniendo en forma horizontal y luego vertical, o al revés, primero vertical y luego horizontal. ¿Sí? Da lo mismo como a ustedes les resulte más cómodo. Yo lo que hice fue uní franjas, estas franjas así en forma individual, todas las franjas horizontales y luego uní vertical. Vertical solamente vamos a tener, por ejemplo, acá esta, esta. Son tramos pequeños, pero bueno, después nada, van a tener que esconder las hebras, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, una vez que tenemos la unión, como pudieron observar, yo lo dejé con la última unión sin realizar, que es esta, para que ustedes puedan ver cómo queda en forma plana, ¿sí? La estructura. Entonces, lo último que me quedaría que dejé fue para unir esta parte. ¿Ven? Aquí me quedaría la última unión que voy a realizar en esta parte. Y ahí ya me quedaría la prenda ya armada. ¿Ven? Esto sería acá. Y acá tendríamos la sisa y ya todo armadito. Bien, bueno, hago ese último paso y seguimos. Quiero mostrarles acá, ven, yo hice la unión y voy a mostrarles la hebra, cómo la voy a esconder, para que si les sirve el tip, recuerden que esto queda sin nuditos, sin nada, entonces lo primero que voy a hacer es un nudito, voy a rematar para que me quede ahí trabado, ¿no? Y luego yo, ¿saben dónde escondí las hebras? Entre la unión que se hace, ven, se hace como un cordoncito aquí en la parte de atrás de la unión. Recuerden que lo hacemos por el frente, la unión, así que por el lado de atrás, si ven, lo voy escondiendo acá, súper fácil. Después que hago el nudito, ¿no? Por supuesto. Miren, lo voy a esconder por acá. Así, miren, lo más que puedo, hasta donde llego. ¿Ven? Por ejemplo, ahí. Estiro y luego corto el excedente. De esta manera me queda escondidito, súper bien, prolijo, del frente y del lado de adentro. Ahora lo que vamos a hacer es un punto de terminación todo alrededor. Bien, aquí yo ya lo tengo un poquito avanzado. Lo que hice fue en la base, en la parte de abajo, ve que le van a quedar el hexágono con una punta hacia abajo. Vamos a hacer un pequeño detalle que es un punto picot, ¿sí? A modo decorativo, ven en todas las puntitas. En la parte del frente, donde se van a unir la parte delantera, y luego en el resto vamos a hacer todo simplemente medios puntos. Vamos a utilizar, veníamos usando una aguja 4,5. Vamos a utilizar una aguja un poco más chica, en este caso una número 4, para hacer este detalle. Bien, yo aquí ya lo tengo un poquito avanzado. Lo que voy a hacer es mostrarle cómo organicé, digamos, el tema de los puntos. Simplemente en cada una de las varetas vamos a hacer un medio punto. Bien, así en cada una de las varetas. Y donde nos encontramos con uniones, como ser este caso, ven, por ejemplo, acá está la parte de arriba. Lo que vamos a hacer aquí, para que nos quede
mejor la forma, porque ustedes van a notar como que al hacer el cuadrado, ¿se acuerdan? Se va a tender como a achicarse. Entonces lo que vamos a hacer es, en los extremos vamos a hacer simplemente, ven como lo tengo acá, unas varetas como para llenar el espacio que les va a quedar en esta unión, ven, que les queda como una forma, como un hueco. Bueno, vamos a hacer así, miren, vamos a picar dentro del granny, ven, en esta parte, y vamos a hacer 3 varetas, siempre en el mismo espacio, ven, van a picar en el mismo espacio y van a hacer 3 varetas. ¿Ven? De esta manera miren cómo unificamos acá este sector, ven. Luego voy a seguir simplemente con medios puntos, ven, en cada una de las varetas voy a hacer un medio punto, así de fácil. Llegué a esta parte, miren, acá tenemos un medio hexágono y uno completo. En esta unión, ven, aquí, lo que voy a hacer es hacer un medio punto en el espacio cadena, ¿sí? Que corresponde a este lado. Luego directamente voy a saltar al otro granny y voy a hacer en el espacio cadena otro medio punto. ¿Ven? De esta manera miren cómo queda. Luego voy a seguir con medios puntos donde hay varetas en forma normal. Lo mismo van a hacer en este sector, que es la parte delantera. Y ahora les voy a enseñar cómo hacer la parte del punto picot. Estoy aquí en la parte delantera, ¿sí? Donde me voy a encontrar con este extremo, ¿ven? Que se hace, este vértice. Bueno, lo que voy a hacer aquí va a ser lo siguiente. Vamos a hacer un medio punto en la última vareta que corresponde a ese lado. Vamos a hacer en el centro, ven, donde tenemos las dos cadenas, un medio punto y luego dos cadenas, ¿sí? En el mismo espacio otro medio punto. Y luego voy a seguir con medios puntos por este costadito. Llegué aquí a esta parte y lo que voy a hacer es un punto picot, como les dije. Bueno, en el espacio cadena hago el último medio punto y luego voy a hacer 3 cadenas al aire, sí, que vamos a cerrar con un punto deslizado que va a picar, miren, en la cadena donde nace el medio punto y luego en esta B que se forma, sí, en el medio punto también vamos a tomar un rulito y vamos a pasar por ahí, ¿ven? Qué fácil. Luego tomo una lazada y paso por ambos. Y luego por la cadena en sí. ¿Ven? De esta manera se forma este puntito. Que queda muy vistoso. Se usa mucho para los bordes. Luego simplemente voy a seguir con medios puntos como se presentan. Voy a hacer entonces 2 de estos puntitos. Uno aquí en el centro. ¿Ven? De este medio hexágono y uno en la intersección. En el extremo simplemente voy a hacer estas 2 cadenas que luego va a ir el lazo. Bien, en la punta esta, en este extremo, ¿sí? Que sería la base, lo que voy a hacer es nuevamente un medio punto, 3 cadenas y voy a cerrar con un punto deslizado tomando los 2 rulitos, ¿sí? Y pasando por los 3 rulos de la aguja, ¿sí? Luego voy a seguir entonces con medios puntos y ahora les voy a mostrar cómo vamos a trabajar en esta parte, ¿ven? Se van en estas uniones que se van como para hacia adentro. Bueno, les voy a mostrar cómo lo trabajé. En esta parte lo que voy a hacer es, voy a llegar con los medios puntos hasta la última vareta, ¿ven? Anteúltima vareta, bien. En la última lo que voy a hacer es voy a tomar lazada en esa vareta y en la siguiente, en la del otro granny, ¿ven? Voy a pasar por alto las 2 cadenas
que teníamos en suspenso, ¿ven? Estas cadenas que hicimos de granny. Esas no las vamos a tener en cuenta, vamos a trabajar en la última vareta y en la siguiente del otro granny. Tomo la lazada y la cierro junta. De esta manera estoy haciendo una disminución. ¿Ven? Una disminución. Luego voy a seguir con medios puntos hasta el extremo y en el extremo voy a hacer lo mismo que hice aquí. ¿Ven? Voy a picar y voy a hacer un punto picot en cada una de las puntitas que aparecen acá. Nos va a quedar entonces de esta manera trabajado todo el borde, ¿sí? En la parte inferior con estos puntos picot, en la parte del centro y aquí donde dejamos las dos cadenas es donde vamos a colocar el lazo, como les expliqué. Vamos a trabajar ahora en la parte de la sisa, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es algo similar, pero utilizando el punto deslizado, ¿sí? Vamos a comenzar aquí en la unión del costado con donde comienza la manga, ¿sí? Vamos a tomar uno de estos puntos, esta cadena, ven, por ejemplo. Vamos a tomar hebra y vamos a empezar a trabajar. Seguimos con la aguja número 4, en este caso recuerden una aguja un poco más chica que la que estén utilizando. Vamos a hacer una cadena de inicio y lo que vamos a hacer es en cada una de las varetas, en este caso varetas o cadenas que nos encontremos, vamos a hacer un punto deslizado de esta manera. ¿Ven? En cada uno vamos a hacer un punto deslizado y vamos a mantener donde vamos a picar, al igual que hicimos en el borde con los medios puntos, ¿sí? Por ejemplo, acá nos encontramos con una unión, vamos a hacer un punto deslizado en la cadena en suspenso que teníamos del granny y luego en la otra cadena hacemos otro punto deslizado, ¿sí? De esta manera voy a ir trabajando todo. Y en la parte superior, ¿se acuerdan aquí? En el hombro, donde tenemos el cuadrado, ¿ven? De este lado, recuerdan que habíamos hecho 3 varetas para completar este espacio. Bueno, lo mismo vamos a hacer acá, ¿ven? Que se forma exactamente lo mismo esta curva. Bueno, aquí vamos a hacer 3 varetas y continuamos con los puntos deslizados de igual manera. Bueno, acá pueden ver cómo quedó prácticamente, ya la tenemos lista. Solamente nos falta colocar un lazo que aquí ya lo tengo de este lado puesto. Lo vamos a poner del otro lado, les voy a enseñar cómo lo coloqué. Vamos a cortar hebras largas que sean un poco más del largo que queramos del lazo, ¿sí? Una vez que tenemos estas tiras de hebras, vamos a tomar nuestra aguja y por el agujerito que nos va a quedar, ven, con las dos cadenas que hicimos en el extremo, lo que voy a hacer es doblar estas hebras a la mitad y voy a pasar mi aguja por este orificio que se va a formar con las dos cadenas, ¿sí? En este extremo lo voy a pasar por ahí y voy a sacar las hebras de modo que me quede de esta manera, ¿sí? Una vez que lo tenemos así, vamos a unir estos extremos, vamos a estirar y lo que vamos a hacer es dividir. En este caso yo hice 3 hebras, ¿sí? 3 hebras. Voy a dividir, al doblarlas se me van a formar como si fuesen 6 hebras, ¿ven? Voy a dividir en 3 y lo que voy a hacer es empezar a trenzar. Aquí yo solamente lo hice con 3 hebras que dobladas a la mitad me forman 6. Bien, va a quedar finito. Esto es a elección. Ustedes si lo quieren un poquito más grueso, en vez de poner 3 hebras, ponen 6, ¿sí? Siempre de 3 en 3. Entonces empezamos a
trenzar. Miren, yo les voy a mostrar cómo hago en este caso para que me quede bien la trenza. Vamos a colocar aquí este cuenco que me haga peso. ¿Ven? En este caso el cuenco, pero si no ustedes lo que tengan. Y vamos a empezar a trenzar de esta manera y formando este lazo. Con este lazo damos por finalizado entonces el tejido de esta prenda, este chaleco divino con estos granis que nos quedan como forma de flor. Pueden observar todos los detalles, ¿sí? Como queda aquí en el borde, el lazo, acá va a quedar ajustado, ¿sí? Bueno, y súper prolija la unión de estos granis, la confección, aquí pueden ver la estructura, ¿sí? Bueno, espero que les guste, que lo puedan hacer, ¿sí? Cualquier duda que les surja pueden dejar en comentarios sus preguntas o algún comentario lindo, motivador, que siempre ayuda. Así que bueno, nada, las espero en un próximo tutorial y muchas gracias por llegar hasta acá. Bye bye.